Hola, bienvenidos a mi canal Joker Paz Mundial. Vamos con la quinta parte del MMS, el producto milagroso. Ahora vamos a hablar sobre lo que pasó, los intereses políticos, sanitarios, que intentaron eliminar el MMS y vamos a ver si lo consiguieron. En Google hay más de 90.000 referencias sobre el MMS solo en inglés y en castellano unas 75.000 referencias. En otros idiomas también está disponible. Son muchos los médicos, hospitales, gente interesada que se automedica y todo tipo de terapeutas alternativos los que han realizado innumerables investigaciones de sus beneficios en todo el mundo. Y en ningún caso que se sepa ha habido una sola ocasión de denuncias por intoxicación o efectos secundarios que haya trascendido en los foros y blogs que circulan por la red. Pero se sabía que Jim Hubler y sus colaboradores así lo habían manifestado en varias ocasiones, que la alegría del libre comercio en Internet del MMS no podría durar mucho tiempo. Un remedio terapéutico como este, si funciona, no podía ser permitido, siendo muy barato en su producción, comercialización, sin posibilidad de ser patentado al ser un remedio general de desinfección de agua. Las multinacionales farmacéuticas presionarían a los gobiernos para prohibirlo, cuando el MMS empezara a ser realmente conocido. Y así ha ocurrido. A mediados de mayo del año 2010, una supuesta denuncia en Canadá ha generado una ola de represión mundial fulminante e injustificada en Internet. La víctima, el MMS, ha sido propiciada por los departamentos de sanidad de algunos países. En España, la denuncia ha venido de la Agencia de Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, y ha obligado a cerrar las webs que comercializaban el MMS o mantenían foros sobre los resultados de este polémico remedio. Según la denuncia, este medicamento es ilegal y puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal, metaglobinemia. Las autoridades sanitarias canadienses han constatado la aparición de 2 casos de efectos adversos graves que en un caso pusieron en peligro la vida del paciente. En cuanto a la supuesta ilegalidad del producto, en principio la web que lo vendía en España no hacía proselitismo terapéutico y simplemente lo suministraba como un purificador de agua a un precio muy bajo. Por otro lado, estaban los blogs que investigaban y difundían los testimonios terapéuticos, que no vendían el producto sino que simplemente compartían sus experiencias. Todas ellas positivas, de gente que se estaba curando de infinidad de enfermedades utilizando los protocolos del MMS. A pesar de ello, las amenazas gubernamentales han tenido su efecto y las principales webs y blogs de España que promocionaban el MMS han cerrado sus puertas. Con esta medida represora se está vulnerando al menos el derecho a la libertad de expresión que todo ciudadano tiene para manifestar sus opiniones y experiencias. Resulta cuando menos sorprendente que se clausuren webs no comerciales que simplemente difunden remedios para preservar o recuperar la salud, mientras que se permitan todo tipo de webs que hacen exaltación de la violencia, las drogas, el suicidio, el terrorismo, la pornografía, la xenofobia, la anorexia o pedofilia. En cuanto a la razón para intentar suprimir a nivel internacional no solo la comercialización, sino también la difusión de las ventajas del MMS, consideramos que es una medida excepcional y casi única hasta la fecha, pero que manifiesta por dónde pueden ir en el futuro los canales de la libertad de expresión y su control por parte de los poderes fácticos que mandan en el mundo. En principio, esta medida excepcional se ha tomado porque, según la denuncia de la Agencia de Medicamentos,
Supuestamente 2 personas se han intoxicado con la ingestión del MMS en Canadá. Puede que sea cierto o puede que sea una simple coartada para prohibir este remedio. En el caso de ser cierto, nos dicen algunos expertos consultados lo que es seguro que estas personas no han seguido los protocolos recomendados o han tenido una reacción de estrés oxidativo provocada por el efecto Alzheimer ya mencionado o bien ha tomado otras medicaciones alopáticas sin dejar pasar una hora como mínimo sin ingerir ningún producto, tal y como se recomiendan en todos los protocolos del MMS. Solo hay un caso documentado clínicamente de intoxicación por clorito de sódico en toda la literatura médica mundial. Según los manuales química, hace falta ingerir más de 1 gramo de clorito sódico, o sea, 1000 veces la dosis media recomendada para el MMS, que es 1 mililitro, y que además está diluido al 20% en agua, para que se produzcan estos graves efectos adversos. Todos sabemos que si nos tomamos una simple aspirina en ayunas nos puede perforar el estómago y no por eso se prohíbe. Y nos preguntamos, ¿cuántas sustancias tóxicas para el organismo son legales y no se prohíben? Y nos volvemos a preguntar, ¿cuántos medicamentos pueden producir estos efectos adversos y otros mucho más graves si se ingieren incorrectamente o en dosis 1000 veces mayores a las personas recomendadas? Y nos volvemos a preguntar, ¿cuántas personas se intoxican y mueren por la ingestión de medicamentos legales al cabo del año, respetando las dosis recomendadas? Y aún seguimos preguntando, ¿por qué no se prohíben inmediatamente estos medicamentos y sin embargo se permiten una utilización hasta que las denuncias de los afectados por vía judicial, en el caso excepcionales, terminan por movilizar a la agencia de medicamentos para que los retiren de las farmacias de algún país? Ese fue el triste caso de Agreal en España. Donde el Ministerio de Sanidad y los jueces más bien actuaron de aliados con el laboratorio Sanofi Aventis, en vez con los miles de ciudadanos perjudicados. Una vez se demostró la responsabilidad del medicamento de los terribles efectos secundarios producidos. Tras años de reclamaciones y denuncias reiteradas, según un estudio publicado en The Journal of American Medicine Association del año 2000, se estima en un 20% el riesgo de que un medicamento presente nuevos efectos secundarios e incluso deje de venderse por esta causa en los 25 años siguientes a su aprobación. Avandia, Actos y Rezulinson son 3 ejemplos en la lista de 56 productos que, entre 1975 y 1999, presentaron complicaciones similares una vez que habían sido aprobada su comercialización en Estados Unidos. La cifra presenta el 10% del total de los medicamentos aprobados en ese tiempo. En 45 medicamentos, el 8,25%, las autoridades sanitarias realizaron más de una advertencia oficial. Finalmente, 16 medicamentos, o sea, el 2,9%, fueron retirados. Sin embargo, muchos medicamentos que se prohíben en Estados Unidos siguen comercializándose en España, como es el caso del Cipresax. Los laboratorios Lilly han facturado decenas de miles de millones en todo el mundo por la venta de este antipsicótico en los últimos 15 años, pero recientemente ha tenido que pagar cerca de 2.000 millones de indemnizaciones en Estados Unidos para que más de 30.000 afectados por sus efectos secundarios retirasen sus demandas judiciales. Decenas de ellos murieron a consecuencia de sus efectos secundarios, y en juicio se probó que la Lilly sabía de esos efectos trágicos, pero que los ocultó para poder seguir vendiendo. Sin embargo, en España el Cipresax ha sido el medicamento más vendido en los últimos años y sigue impunente.
comercializándose a pesar de que ha sido denunciado judicialmente por varias asociaciones de pacientes afectados. Otros medicamentos que han sido denunciados judicialmente en Estados Unidos o en España son Lyrica, supuesto medicamento de Pfizer contra la fibromialgia, sale en la lista de tratamientos de la FDA que pueden inducir al suicidio y por tanto debiera aparecer entre los efectos secundarios indicados en el prospecto. Seroquel es un supuesto antipsicótico, el medicamento que más factura la farmacéutica AstraZeneca. Sin embargo, la multinacional ha sido acusada en varios litigios de producir diabetes y a sabiendas ocultar la información para seguir vendiendo. El Tamiflu es el famoso antigripal, que está prohibido en Japón y denunciado en varias revistas por los abundantes efectos secundarios. Timerosal es un compuesto de mercurio usado en la mayoría de las vacunas, que produce numerosos efectos secundarios. Está denunciado en España y en Estados Unidos, pero sigue utilizándose. Champix, fármaco que comercializa Pfizer para tratar el tabaquismo, ha sido denunciado en España por la Asociación A Su Salud, ya que se ha demostrado que induce al suicidio, y así la lista podría extenderse mucho más. ¿Y cuántos medicamentos tienen como posibles efectos secundarios? Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, intoxicaciones, fallo renal, metahemoglobinemia, que se les achaca al MMS. Posiblemente más del 50% de los que comercializamos. Sin embargo, el MMS, tras curar a cientos de miles de personas de malaria en todo el mundo, tras curar o aliviar a miles de personas de cáncer o sida, terminan retirándose del mercado, prohibiendo que se hable en él, en internet, porque a 2 personas en Canadá le han venido efectos secundarios que han incluido su hospitalización. Resulta cuando menos sospechosa este excesivo celo y doble rasero en velar por la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué el MMS ha sido prohibido? Y ya pasamos a la siguiente parte. Muchas gracias por estar ahí. No olvidaros suscribiros a mi canal, compartir esta publicación, darle un like. Y bueno, hasta el próximo vídeo.